Bien, buenos días con todos jóvenes. El día de hoy veremos la vida cristiana en el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX fue una época de profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que repercutieron en la Iglesia y en cada uno de sus miembros. Uno de los cambios más importantes fue la extensión de la Revolución Industrial, que transformó las estructuras productivas y deterioró gravemente los hábitos de vida de los más pobres, lo que provocó la aparición del movimiento obrero. Sí, la renovación interior de la Iglesia. Se puede decir que en esta época resultó ser un momento de purificación y conversión y de renovación para la Iglesia Católica. Esta renovación se tradujo en los aspectos siguientes, ¿no? Un retorno a la fe. Frente al racionalismo de la Ilustración, se produjo un regreso a lo religioso, es decir, a la práctica de la fe cristiana. Una nueva imagen del sacerdote. Los sacerdotes de esta época fueron en general personas muy cultas e instruidas, que en épocas anteriores y dedicadas muy en serio a su labor pastoral. La piedad popular. Resurgió la religiosidad popular, misiones populares, devoción a los santos, consagración de algunos países en Sagrado Corazón, práctica de la confesión y comunión frecuente, etc. En 1854 se definió el dogma de la Inmaculada Concepción a la Virgen y en 1858 tuvieron lugar las famosas apariciones marianas en Lourdes, Francia. Todo ello favoreció a la devoción de la Virgen María. Bien, luego se crea una preocupación por la cuestión social, y es que en el siglo XIX fue también un tiempo de gran agitación política y social. Entonces tuvieron lugar las revoluciones liberadas y sobre todo las revoluciones industriales, de lo que surgió el movimiento obrero, es decir, la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos. Las precarias condiciones de vida en las grandes ciudades y la explotación laboral en las fábricas y talleres provocaron la aparición de corrientes de pensamiento como el marxismo y el anarquismo, que trataban de resolver los problemas por la vía revolucionaria. La respuesta de la Iglesia ante los graves problemas planteados por la Revolución Industrial tuvo varios aspectos. Surgieron por un lado un conjunto de directrices que se conoce como doctrina social de la Iglesia y por otro la acción de numerosos cristianos y cristianas que ofrecieron su vida para ayudar a los más pobres y necesitados. Bien, entonces, con respecto a lo que es la doctrina social de la Iglesia, la reflexión que a la luz de la fe lleva siempre a cabo la Iglesia acerca de las condiciones de vida de las personas se transformó en esa época en una respuesta de la Iglesia a la llamada cuestión social. Esta respuesta se ha traducido a partir de entonces en la doctrina social de la Iglesia, formada por importantes documentos entre los que destacan las encíclicas sociales de los papas a partir de León XIII. Es León XIII, está mal tipiado ahí, no es León XVIII. Algunos documentos del Concilio Vaticano II, los escritos y comunicaciones de los obispos y las conferencias episcopales. El primer documento que emitió la Iglesia acerca de la cuestión social fue la encíclica Rerum Novarum por el Papa León XIII en 1819. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la encíclica Rerum Novarum? Este importantísimo documento pone en manifiesto la preocupación de la Iglesia por los problemas y las injusticias de la sociedad, especialmente las relacionadas con el mundo del trabajo. Además de analizarse la situación del proletariado, se exponen los siguientes principios fundamentales. El trabajo no puede considerarse simplemente como una mercancía, ya que procede directamente de la persona y debe ser retribuido, permitiendo un justo y digno sostenimiento del trabajo del trabajador y de su familia. Las personas tienen el derecho natural a la propiedad y los bienes de consumo y de producción. El Estado no puede quedarse al margen de las actividades económicas, debe intervenir para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más débiles. Los trabajadores tienen derecho a formar asociaciones de manera libre y por propia iniciativa. La encíclica Rerum Novarum tuvo una gran repercusión en la Iglesia y la sociedad de aquel tiempo, y sirvió para que los creyentes tomaran conciencia de su compromiso cristiano ante los problemas de la sociedad. Bien, entonces llevamos una pequeña actividad a continuación. Bien, en el cuaderno van a enumerar los rasgos. En este caso ya no llevamos la actividad porque ya estamos a puertas del examen, entonces esta actividad ya no se va a realizar, ¿sí? Entonces ya nos estamos viendo en la videoconferencia, chicos.